Buenos días compañeros. El día de hoy hablaremos acerca del conflicto armado que sucedió en nuestro país hace tan solo unos años. Para ello nos basaremos de la pregunta: ¿existe la posibilidad de que vuelva a suceder un conflicto armado en el Perú? Para resolverla necesitaremos conocer más sobre él, pues es un periodo ocurrido entre 1980 y 2000 durante la escala armada de grupos establecidos en el centro y el sur del país, que buscaban destruir al Estado democrático e instaurar un Estado socialista. Esto en definición la sacamos de la página Centro de Recursos 2020. Una vez definido de ello, hablaremos acerca de sus causas, consecuencias, cambios y permanencias. Iniciemos con las causas y consecuencias, las cuales serán brindadas por la página PUC, es decir, por la página de la Universidad Católica. En la publicación Una mirada actual a las causas y consecuencias del conflicto armado interno en el Perú. La primera es la gran proporción de la población que sigue abandonada y excluida, maltratada por diversos sectores de la sociedad y por el mismo Estado. Esta fue la gota que derramó el vaso. Llevaban años soportando este tipo de abusos por las autoridades hasta que el punto en que ya no se pudo más. No solo fue en esta época, aquí también entra la discriminación que sufría el campesino años atrás en la famosa reforma agraria. El segundo sería el mal manejo de prioridades. En este caso se prioriza a gente que antes no tenía este tipo de necesidades. Es decir, le daban los mejores trabajos a los altos rangos nada más. Para esto me quiero basar en un ejemplo. El gobierno debía elegir entre brindarle apoyo a una empresa pequeña y que apenas iniciaba a una que ya era muy grande y ya tenía muchos clientes. La pyme pasaba a segundo plano. El rol de las personas era muy escaso e exclusivo. Solo la gente más importante tenía el beneficio de trabajar en los puestos más altos. Los demás daban igual. Sin embargo, este conflicto, así como tuvo aspectos que lo provocaron, también hubo consecuencias. Por ejemplo, han contribuido a generar un modelo de cambio en el modelo económico de nuestro país. El conflicto armado, provocado más que nada por la corrupción de ese entonces, ayudó a que en el entorno económico el pago sea más controlado, ya que antes los sueldos eran mucho más exuberantes para X persona. No es sorpresa que el dinero es una de las razones por las cuales la corrupción existe. Por otro lado está la creación del Ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Su función es el de dar una equidad a la sociedad y luchar contra la pobreza, entre otras cosas. Luego de tantas protestas y ataques tanto del Estado hacia el pueblo y viceversa, nació MIDIS como solución. Aunque es cierto que un ministerio ayuda, no es la erradicación al 100% de esta discriminación. La siguiente sería la mirada que tiene el pueblo hacia las Fuerzas Armadas. Con ello me refiero a que si antes se tenía una sensación de respeto y seguridad al mencionar el nombre de las Fuerzas Armadas, luego de haber fallado el pueblo se volvió muy superficial y dura hacia ellos. Se empezó a generalizar con estereotipos no tan amigables. Asimismo, hubieron muchos cambios en esta época. De ellos nos habla San Marcos en su publicación Lima en la espiral de la violencia. Podemos destacar entre ellas la ley de la consulta previa. Gracias a ella existen ahora las famosas elecciones. El pueblo tiene el derecho a elegir quién será su gobernante, quién dictará las nuevas leyes, etc. Una medida que en su momento parecía ayudar en contra de la corrupción se volvió finalmente un aliado más para ella. La dictadura de los grandes poderes. Aquí el ejemplo es obvio. La violencia que antes había en ciertos rangos se llegó a extender a todo el mundo. Nadie se salva de los asaltos estos días y por lo menos antes, saliendo a las calles, podíamos encontrarte con muchísimas personas tirándose puñetazos por tonterías. Quién sabe, tal vez aprendimos de las Fuerzas Armadas para hacer ello. Las protestas o denuncias de quienes son discriminados ya no son tomados tan a la ligera. Ahora todo se va a juicio. Cualquier tipo de protesta, seas o no millonario, llama la atención de las autoridades. Anteriormente, si tratabas de acusar a alguien importante, te mandaban a tu casa. Pero por suerte, luego de ver que el pueblo puede unirse y causar problemas, tal como está pasando ahora con el nuevo presidente, el gobierno empezó a darle más importancia, la que merecemos. Y finalmente, con ello tendríamos las permanencias. Ayudándonos de usip.org en los periodos de la violencia, pues tenemos que la violencia ha llegado a ser parte constitutiva de la sociedad. Como se mencionó anteriormente, las Fuerzas Armadas se la pasaban usando la violencia a su favor para causar miedo entre el pueblo. ¿Qué hicimos nosotros? Lo adaptamos como forma de vida. No existen, o si lo hacen son muy pocas, las normas con respecto a la solidaridad. Aquí recurro a los casos más famosos de racismo, como por ejemplo el maltrato a la mujer, la desigualdad por ser diferentes, entre otras cosas. Aspectos de la sociedad que siguen igual. Si bien es mal visto, no reciben un castigo por realizarlo. No tienen el incentivo de algo que los haga detenerse. Y mientras siga así, bueno, pues esto continuará. En conclusión, el conflicto armado fue una etapa de aprendizaje para nuestra época. Sus causas fueron gran proporción de la población que sigue abandonada, mal manejo de prioridades,
y el rol exclusivo de las personas. Consecuencias, bueno, pues tenemos el cambio del modelo económico de nuestro país, la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la mirada del pueblo hacia las Fuerzas Armadas. Sin mencionar que tuvo cambios, como la dictadura de los grandes poderes, la ley de voto y las protestas, además de sus permanencias, las cuales son la violencia, el escaso número de leyes sociales, entre otras. Con todo ello, puedo darle respuesta a la pregunta. Yo considero que sí puede haber un conflicto armado en nuestro país de nuevo. Esto debido a que hay una mala organización de los poderes políticos. Por más que existan leyes y establecimientos encargados de la corrupción y violencia, se sigue apreciando entre nosotros. Y tomando en cuenta las condiciones actuales con el nuevo presidente y las protestas, es lo más probable. Gracias, Miss.